Hubo una época en que el valor de una persona se medía por lo que sabía hacer, no por lo que mostraba, donde las manos tenían memoria, donde el trabajo era una forma de dignidad y la utilidad una manera de amar. Pero algo se quebró. Hoy miras a los jóvenes y no entiendes cómo llegamos hasta aquí. No saben reparar, no saben sostener, no saben esperar. Todo lo buscan con un clic, todo lo olvidan al instante. Se ofenden fácil, se cansan rápido y cuando algo requiere esfuerzo, se rinden. Tú lo notas, lo ves cada día y sientes una mezcla de tristeza y de rabia callada, porque recuerdas cuando las cosas duraban, cuando la gente aprendía haciendo, cuando un error no era un trauma sino un maestro. Lo que hoy llaman estresante, antes se llamaba vida. La sociedad fabricó jóvenes que no saben vivir sin que alguien más lo haga por ellos. Jóvenes que confunden libertad con flojera, conocimiento con información, éxito con atención, y detrás de esa imagen brillante hay vacío. No es culpa de ellos, es el resultado de algo más grande, más lento, más profundo. Una civilización que cambió la autosuficiencia por la dependencia. Una humanidad que olvidó cómo hacer porque le enseñaron que lo importante era solo parecer. No te alejes, porque lo que vas a escuchar no es un juicio, es un espejo. Y lo que refleja no será fácil de ver. El declive empezó cuando dejamos de valorar el esfuerzo y comenzamos a idolatrar la comodidad. Cuando el hacer perdió prestigio y el parecer se convirtió en una forma de éxito. No fue de golpe, fue una lenta erosión cultural, una enfermedad que se disfrazó de progreso. Los adultos lo vimos pasar creyendo que era evolución, sin notar que estábamos presenciando la disolución de la esencia humana, la capacidad de crear con las manos y con la mente. Hoy la juventud ha olvidado lo que significa construir. Han sido educados en un mundo donde todo llega hecho, donde todo está a un clic, donde nada exige compromiso. Pero no nacieron así, fueron moldeados por una sociedad que confundió el bienestar con la fragilidad. Jung hablaba de la sombra colectiva, aquello que una civilización reprime hasta que termina devorándola. Nuestra sombra es esta, haber rechazado el sacrificio, la responsabilidad, la utilidad. El resultado es una generación que teme ensuciarse las manos y huye de cualquier cosa que no prometa gratificación inmediata. La antigua autosuficiencia, aquella que hacía del hombre un ser capaz de sostener su entorno, se ha extinguido. Antes sabíamos reparar una radio, coser una prenda, cultivar algo que diera fruto. Ahora, si algo se rompe, se tira. Si algo incomoda, se evita. Si algo duele, se etiqueta como tóxico. Hemos eliminado la dificultad y con ella la madurez. Lo que alguna vez fue virtud, la fortaleza ante la adversidad, hoy se llama trauma. Y mientras tanto el conocimiento práctico muere en silencio. Los oficios, las artes manuales, la paciencia del trabajo lento, todo eso fue relegado al olvido. Nos dijeron que era progreso abandonar la tierra, alejarse de la herramienta, vivir sin tocar nada real. Pero lo que logramos fue algo más siniestro, producir generaciones que ya no saben sobrevivir sin las máquinas que otros construyeron. Nietzsche escribió que el hombre moderno prefiere la comodidad del rebaño a la soledad de la libertad. Y eso define a esta época. Nadie quiere ser libre si eso implica esfuerzo. Queremos resultados sin camino, títulos sin estudio, identidad sin carácter. Y cuando lo conseguimos, nos sentimos vacíos, porque el alma humana no soporta una existencia sin propósito. Matthew B. Crawford, filósofo contemporáneo, lo dijo con precisión. El trabajo manual conecta el alma con la realidad. Pero ¿cuál realidad puede tocar un joven que nunca ha creado nada con sus manos? Las pantallas han sustituido la experiencia, las redes han reemplazado el taller, el campo, el taller mecánico, la cocina, el mundo. Ya no aprenden del mundo, aprenden de la simulación del mundo. Y así crecen, sin peso, sin memoria, sin resistencia. Un cuerpo que no carga, una mente que no piensa, un espíritu que no sirve, terminan por no saber quiénes son, porque la identidad se forja al enfrentarse con la realidad, no al huir de ella. Lo que estamos viendo no es simple decadencia, es el resultado lógico de haber desconectado al ser humano de su función esencial: crear, sostener, transformar. No se trata solo de juventud perdida, sino de humanidad debilitada. Y si seguimos así,
Pronto no quedará nadie que sepa hacer, solo quienes sepan mirar cómo todo se derrumba. Y lo más inquietante es que todo esto ocurrió mientras nos convencían de que el progreso era inevitable, de que todo avance tecnológico equivalía a una mejora humana, pero no lo fue. La comodidad se expandió, sí, pero la conciencia se redujo. Lo que antes requería ingenio, hoy se resuelve con dependencia. Antes, el saber práctico te daba libertad. Ahora, la ignorancia viene envuelta en conveniencia. No pensamos, consultamos, no experimentamos, consumimos, y cada vez que el ser humano renuncia al acto de hacer, algo dentro de él se apaga. Schopenhauer escribió que el mundo es voluntad y representación, pero hoy ya no hay voluntad, solo representación. Todo es imagen, reflejo, teatro digital. Vivimos rodeados de jóvenes que representan la vida, pero no la viven. Documentan lo que no sienten, comparten lo que no entienden, repiten lo que nunca han probado. Han heredado un universo de herramientas sin propósito, un lenguaje lleno de ruido y una mente sin estructura. Ya no saben esperar porque nunca tuvieron que hacerlo. No saben concentrarse porque el mundo los entrenó para distraerse. No saben esforzarse porque se les dijo que el esfuerzo era un síntoma de atraso. Todo lo que dolía fue etiquetado como tóxico y todo lo que exigía fue reemplazado por algo instantáneo. En ese proceso perdieron la resistencia emocional, el temple, la autoconfianza. Antes, un joven encontraba sentido en ser útil, reparar algo, levantar una pared, ayudar a su padre, cuidar a su madre. Hoy encuentra sentido en ser visible. Todo gira en torno a ser mirado, aprobado, validado. Y cuando la aprobación se convierte en alimento, el alma se vuelve hambrienta. Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino, y aquí está, el destino de una generación que no puede sostener su propio peso porque nunca aprendió a cargarlo. No es culpa suya, pero tampoco es inocente. Es el producto de un sistema que no quería seres capaces, sino seres dependientes, porque la dependencia produce control. Una juventud que no sabe arreglar una cerradura, pero puede usar 10 aplicaciones financieras, que no sabe coser un botón, pero entiende el algoritmo de TikTok. Una generación que cree dominar el mundo porque puede deslizar el dedo por una pantalla. Pero el poder de mover un pulgar no es poder real, es ilusión. Y cuando esa ilusión se rompa, porque se romperá, volveremos a necesitar a los que todavía saben hacer. Los pocos que aún entienden cómo funciona el mundo sin electricidad, sin internet, sin aplausos. Aristóteles lo resumió hace siglos: lo que tenemos que aprender a hacer, lo aprendemos haciéndolo. Pero ¿cómo aprenderá quien nunca intenta? Quien teme fallar, quien evita la incomodidad de no saber. El aprendizaje sin experiencia es una farsa, y eso es lo que hemos construido, una educación que enseña teoría sin vida y una cultura que celebra la ignorancia funcional. Ya nadie quiere dominar un oficio, prefieren dominar un perfil. Ya nadie quiere aprender algo útil, prefieren parecer interesantes. Lo práctico murió porque el orgullo de lo inmediato lo asesinó. Y los adultos, nosotros, lo vimos morir distraídos, creyendo que esto era avance, pero lo que se avanza en comodidad se retrocede en alma, y hoy estamos pagando el precio, rodeados de juventud que ya no sabe para qué existe. Lo llaman evolución, pero en realidad fue una sustitución. Reemplazamos el hacer por el tener, el ser por el mostrar, la experiencia por el contenido, y en ese intercambio silencioso, el alma humana perdió peso. Antes, un joven encontraba valor en lo que aportaba. Ahora lo mide en lo que aparenta. Lo que importa ya no es crear algo duradero, sino ser visto haciendo algo pasajero. La cultura del todo me lo hacen se extendió como una plaga y pocos se dieron cuenta de su costo. Vivimos rodeados de generaciones que no saben reparar una cerradura, pero saben reiniciar un teléfono, que no entienden el ciclo de una cosecha, pero dominan el algoritmo de una red social. No saben hacer pan, pero saben posar con él. No saben amar, pero saben postear amor. Es una vida sin raíz, sin contacto, sin verdad. Jung advertía que cuando una sociedad se desconecta de su cuerpo, de la tierra, de la acción, del error, el inconsciente colectivo se enferma.
Y eso es lo que estamos viviendo, una patología cultural, jóvenes con ansiedad sin causa, adultos con sensación de vacío, un mundo lleno de ruido, pero sin sentido. Todo se hace para ser visto, no para ser vivido. La autosuficiencia ya no es virtud, es rareza. El oficio, que antes era una forma de sabiduría silenciosa, ahora es tratado como algo inferior. La cultura del trabajo real fue reemplazada por la del espectáculo constante. Y los mayores lo sentimos, vemos la diferencia, recordamos el valor del sudor, del taller, del olor a madera, del sonido del martillo, de la satisfacción de terminar algo con las propias manos. Eso no era solo trabajo, era identidad, pero lo arrancaron de raíz. Las escuelas eliminaron los talleres, las familias dejaron de transmitir oficios, la televisión ridiculizó al trabajador manual mientras glorificaba al influencer. Y así se perdió una cadena invisible, el puente entre el saber y el hacer. Nietzsche escribió que el hombre moderno, al abandonar el trabajo con las manos, se desconectó de la realidad y se convirtió en espectador de su propia vida. Eso somos hoy, espectadores. La vida sucede detrás de una pantalla y ya nadie se involucra, nadie toca, nadie se mancha, nadie aprende con la piel. El resultado, un cuerpo que no siente, una mente que no comprende, una sociedad que no produce, solo opina. Es irónico, tenemos más información que nunca, pero menos sabiduría que antes, porque la sabiduría no se descarga, se conquista, no se copia, se vive. Y mientras seguimos celebrando lo instantáneo, lo manual se desvanece, lo concreto desaparece y el alma humana se diluye entre algoritmos que deciden incluso qué desear. Esta es la era donde todos pueden hacerlo todo, pero casi nadie hace nada. Donde todo parece posible, pero nada tiene valor. Y los que aún conservan la vieja fuerza interior se sienten extranjeros en su propio tiempo. Miras al mundo y no entiendes cómo algo tan simple como ser útil se volvió tan raro. Cómo una generación entera puede sentir orgullo de no saber hacer nada y te invade una sensación extraña, mezcla de nostalgia y miedo, porque entiendes que lo que se perdió no era solo conocimiento, era carácter. Y no fue solo la tecnología, fue la educación, fue la cultura, fue el mensaje constante de una sociedad que empezó a decirle a los jóvenes que el esfuerzo era una forma de opresión, que el cansancio era abuso, que el deber era anticuado, que todo lo que exigía disciplina era tóxico. Los educamos con miedo al esfuerzo y alergia a la frustración. Les repetimos que eran especiales, pero no les enseñamos a ser útiles. Y ahora, cuando el mundo les pide algo real, se derrumban, porque nadie los preparó para lo real. La escuela moderna no educa, adormece, no enseña a pensar, enseña a probar, no enseña a aprender, enseña a repetir. Es un sistema que produce memorias cortas y manos vacías. Generaciones enteras han crecido creyendo que tener un título es saber, cuando en realidad es apenas una forma más de dependencia. Lo académico reemplazó al aprendizaje vital y la curiosidad fue cambiada por el miedo al error. Jung decía que el inconsciente busca equilibrio y por eso, cuando la sociedad niega el dolor, la sombra del vacío crece. Es lo que vemos hoy, una juventud que teme enfrentarse a sí misma, que huye hacia el entretenimiento para no pensar, que necesita distracción constante porque el silencio le recuerda lo que no tiene. Hemos criado mentes hiperinformadas, pero espiritualmente anémicas, y el resultado es una generación que no soporta el aburrimiento, que no sabe estar consigo misma, que busca sentido en todo menos en el esfuerzo. Nietzsche advirtió que el hombre sin propósito terminaría ahogándose en el confort. Y eso pasó. Les dimos herramientas infinitas, pero sin dirección. Les dimos acceso a todo, pero sin hambre por entender nada. Todo se volvió simulacro. Hablan de conciencia, pero viven anestesiados. Hablan de autenticidad, pero copian modelos ajenos. Y mientras tanto el conocimiento práctico, ese que enseñaba paciencia, disciplina, humildad, se volvió obsoleto. La educación los entrenó para obedecer sistemas, no para desafiar realidades.
para seguir guiones, no para escribir los suyos. Los viejos talleres fueron reemplazados por pantallas y los patios por aulas virtuales. El aprendizaje dejó de oler a madera, a aceite, a tierra y empezó a oler a plástico y algoritmos. El pensamiento dejó de tener peso porque ya no pasa por el cuerpo. Aprender haciendo es aprender a fallar, pero ya nadie les enseñó a fallar. Se les dijo que todo debía salir bien, que todo debía ser rápido, que todo debía ser divertido. Y así, lo que antes formaba el carácter, ahora se evita. Lo que antes te hacía fuerte, ahora se diagnostica como trauma. Y claro, el trauma real viene después, cuando se enfrentan al mundo y descubren que éste no se adapta a su fragilidad. Que la vida no tiene modo oscuro, ni botón de reinicio, ni filtros. Que el dolor no se puede posponer. Y ahí los ves, confundidos, exhaustos, sin brújula. No porque sean tontos, sino porque fueron educados para no necesitar brújula. Pero sin brújula, sin mapa y sin manos, el ser humano pierde la dirección, y un ser sin dirección termina siendo dirigido. Y mientras todo esto ocurría, nos vendieron la idea más peligrosa de todas, que la felicidad estaba en no hacer nada difícil, que la vida debía fluir sin resistencia, sin peso, sin lucha. Nos convencieron de que el éxito no dependía del carácter, sino de la visibilidad, que el valor no se ganaba, se proyectaba, y los jóvenes lo aprendieron muy bien. Hoy el esfuerzo es sospechoso, el mérito es ofensivo, y la mediocridad se celebra. Vivimos en una cultura que recompensa la exposición, no la excelencia, donde la imagen importa más que la sustancia y la apariencia de sabiduría vale más que la experiencia real. Lo que antes era una virtud, la humildad de aprender en silencio, hoy es una rareza. Ahora todos opinan, todos enseñan, todos se graban, nadie escucha, nadie practica, nadie calla. El ruido ha reemplazado al conocimiento. Jung decía que cuando el hombre deja de escuchar su interior, busca aprobación en el exterior. Y eso es justo lo que ocurrió. La juventud moderna no busca comprender, busca gustar. No busca servir, busca impresionar. Y ese cambio, que parece banal, lo cambia todo. Porque un ser humano que solo vive para ser aprobado, deja de tener raíz. Y sin raíz, todo se desmorona. El valor ya no está en lo que haces, sino en cómo te ven haciéndolo. Antes, un hombre encontraba orgullo en su oficio. El carpintero, el mecánico, el panadero, el campesino, sabían quiénes eran porque veían el fruto de sus manos. Hoy, el joven no ve nada concreto de sí mismo. Todo es efímero, líquido, virtual. Su identidad depende del reflejo de una pantalla. Por eso tantos se sienten vacíos incluso rodeados de todo. Schopenhauer lo llamó la insaciabilidad del deseo moderno. El hombre busca satisfacción en lo externo y mientras más obtiene, menos se llena. Y ese vacío tiene un costo altísimo, porque quien no puede llenar su vida con lo que hace, la llena con lo que aparenta. De ahí nacen la ansiedad, la comparación constante, la sensación de insuficiencia permanente. Nunca es suficiente, nunca hay descanso, nunca hay plenitud. El alma se agota. Nietzsche escribió que el hombre que ha perdido su propósito busca sentido en la mirada ajena y se convierte en esclavo. Eso somos ahora, esclavos del aplauso. Ya no se busca ser respetado, sino viral. Ya no se busca saber, sino ser visto sabiendo. La utilidad, esa palabra que antes significaba valor humano, se volvió un insulto. La sociedad prefiere al entretenedor que al sabio, al que hace ruido que al que construye. Y así el mundo se llena de ruido, pero carece de cimientos. Lo que debería darnos orgullo, saber hacer algo útil, ahora provoca vergüenza. Y lo que debería avergonzar, la ignorancia voluntaria, ahora se celebra. Los adultos lo vemos y sentimos una mezcla de culpa y resignación, porque en el fondo sabemos que esto no es solo culpa de ellos, es el reflejo de una civilización que ya no educa, sino que distrae, que ya no forma, sino que programa, que ya no enseña a pensar, sino a repetir lo que conviene. Lo irónico es que cuanto más avanzada se vuelve la sociedad, más incapaz se vuelve su gente. Lo llaman progreso, pero lo que en realidad hemos construido es dependencia y una humanidad que ya no sabe hacer, no sabe vivir. Porque vivir de verdad siempre fue un acto manual. Y quizás lo más triste de todo
es que muchos adultos se acostumbraron a mirar este colapso con una mezcla de nostalgia y silencio, como si ya no hubiera nada que hacer, pero sí lo hay. Lo primero es aceptar la verdad. Esta decadencia no cayó del cielo, fue fabricada. Una ingeniería invisible que convirtió la utilidad en una molestia y el esfuerzo en una carga. Se necesitaba una sociedad dócil, dependiente, obediente, una sociedad incapaz de sostenerse sin sus dueños. Y lo lograron. La inutilidad se volvió rentable. Un joven que no sabe hacer nada necesita que todo se lo vendan. No sabe reparar, así que compra nuevo. No sabe cocinar, así que paga por comida ultraprocesada. No sabe arreglar su vida, así que busca terapias rápidas y soluciones mágicas. Un joven que no sabe resolver es un consumidor perfecto. No amenaza al sistema, lo alimenta. Y eso no es casualidad, es diseño. Jung hablaba del inconsciente colectivo como una fuerza que puede enfermar a una civilización entera. Y eso ha pasado. Nuestra cultura está enferma de comodidad. La voluntad se atrofió. La mente, acostumbrada a recibir sin dar, dejó de crear. Y cuando el ser humano no crea, se descompone. El alma necesita resistencia. Matthew B. Crawford lo decía en Shop Class a Soulcraft. El trabajo real, el tangible, es una forma de arraigar el espíritu en el mundo, pero hemos cortado ese lazo. Ya nadie siente el mundo, solo lo observa. Y sin contacto la vida se vuelve abstracta. Por eso tantos jóvenes viven desconectados, con la sensación constante de no pertenecer. El cuerpo está en la habitación, pero la mente vive en otra parte. Han reemplazado el sudor por dopamina, el esfuerzo por distracción, la experiencia por estimulación. Y tú, adulto, lo ves y sabes que el precio será alto, porque una generación que no sabe hacer, no sabrá resistir. Cuando todo falle, cuando no haya red, ni luz, ni comodidad, los que sobrevivirán serán los que aún conserven el conocimiento olvidado, los que sepan cultivar, reparar, construir, enseñar, los que aún entienden que el valor de un ser humano no se mide en seguidores, sino en lo que puede aportar. Y tú sabes quiénes son, los que vienen de antes, los que aún recuerdan, los que todavía tienen la paciencia de enseñar aunque nadie escuche. Nietzsche decía que el hombre fuerte es aquel que aún puede soportar su propio peso, pero hoy casi nadie soporta nada. Vivimos en una civilización que huye de su propia realidad, que se refugia en pantallas, en entretenimiento, en una eterna adolescencia emocional. Lo que antes era madurez, hoy se llama aburrimiento. Lo que antes era sabiduría, hoy es demasiado serio. Pero el tiempo pondrá todo en su sitio. El ciclo siempre vuelve. Y cuando vuelva la necesidad, los jóvenes buscarán a los viejos, no por nostalgia, sino por supervivencia. Buscarán sus manos, su oficio, su carácter. Y entonces quizás entenderán lo que nosotros ya sabíamos, que no hay libertad sin esfuerzo, ni dignidad sin utilidad. Pero para entonces muchos ya no estarán. Por eso este mensaje no es un lamento, es una advertencia. Porque si no recuperamos el valor de hacer, si no enseñamos de nuevo a crear, reparar y pensar con las manos, el futuro no será solo frágil, será inútil. Y una sociedad inútil no dura mucho. Así que no se trata solo de jóvenes, se trata de lo que dejamos morir en todos nosotros. De la cultura del hacer, de la dignidad del trabajo, del valor de sostener el mundo con las propias manos. Y aunque duela admitirlo, fuimos testigos de esta caída. Nos distrajimos con el brillo de lo nuevo mientras el alma del ser humano se oxidaba. Pero todavía hay tiempo. Todavía quedan quienes recuerdan cómo se forja el carácter, cómo se enseña sin pantallas, cómo se aprende con paciencia, cómo se vive con propósito. Quizás no podamos cambiar una generación entera, pero sí podemos resistir siendo ejemplo, porque en medio del ruido, el silencio del que sigue haciendo tiene poder. En medio de la dependencia, el que aún sabe reparar, cultivar o enseñar, sostiene lo poco que queda de lo humano. El futuro no se salvará con discursos, sino con acciones reales. Tal vez este video no cambie nada, pero si logra despertar aunque sea uno, habrá valido la pena. Porque todo renacimiento empieza con alguien que se niega a olvidar. Y si tú llegaste hasta aquí, es porque no has olvidado. Escribe en los comentarios, yo aún sé hacer cosas reales, y que los que vengan después aprendan a hacerlo también.